Buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros. Entonces, a continuación vamos a escuchar las ponencias de los estudiantes y profesores de la Escuela de Odontología. Son 7 ponencias, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Si nos queda un poquito de tiempo, con unos minutos, vamos a resolver preguntas. La primera presentación se llama Evaluación del proceso editorial de la revista de estomatología en el periodo 2018-2019. Es del estudiante Carlos Londoño, 10º semestre de odontología, y del profesor Andrés Cruz. Entonces la va a presentar Carlos. Entonces, Carlos, ya puedes empezar. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, como ha mencionado anteriormente el doctor, mi nombre es Carlos Londoño Figueroa, yo soy estudiante de 10º semestre del programa de odontología de la Universidad del Valle. El día de hoy les vengo a presentar la evaluación del proceso editorial de la revista Estomatología en el periodo 2018, perdón, 2019, y en compañía del doctor Andrés Cruz. Bueno, como a modo de introducción de lo que va a ser, pues lo que les vengo a exponer, tenemos que empezar como por, a partir de la creación del Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denomina PULINDEX, en el cual las comunidades científicas colombianas han obtenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Pero hay que tener en cuenta que en el 2016 los investigadores colombianos publicaban en revistas con un factor de impacto muy bajo, ¿de acuerdo? Y las revistas científicas colombianas tenían poca presencia en los índices internacionales. Por esta razón, Colciencias, a través de Publindex, pues establecieron como meta nacional duplicar la producción científica de alto impacto, así como mejorar el factor de impacto de las revistas científicas nacionales para que éstas tengan una mayor presencia en los índices internacionales. Ya en el marco de la política nacional para mejorar el impacto de las publicaciones científicas nacionales, en el 2016, se presentaron unos lineamientos para ampliar la participación a nivel internacional, tanto de los investigadores colombianos como de las revistas científicas nacionales. Entonces, estos lineamientos lo que hacían era, o pretendían mejor, era mejorar la generación y la divulgación de nuevo conocimiento de los investigadores en Colombia, dado la baja producción de publicaciones científicas, como el bajo impacto de las revistas científicas del país, entre ellas pues la revista de estomatología de nuestra Escuela de Odontología de la Universidad del Valle. En otras palabras, ya el objetivo de Publindis fue aumentar la presencia de las revistas científicas nacionales en los índices citacionales y bases de datos con alto impacto científico a nivel internacional. Entonces, hay una serie de parámetros para que una revista científica logre ser indexada dentro de un índice citacional y una base de datos de alto impacto. Los criterios o los parámetros que debe cumplir son como primero la política y la gestión editorial, la calidad del contenido, el nivel de citación, el cumplimiento de la frecuencia de la publicación de los artículos, la accesibilidad y la visibilidad. Entonces, en el primer parámetro, que es la política y la gestión editorial, es la que realiza la selección y la evaluación, la edición y la publicación de todos los textos manuscritos que son sometidos en la revista científica. Todo esto es realizado por el comité editorial y por los evaluadores. La calidad del contenido es la que evalúa o la que es evaluada por el número de citas obtenidas por los artículos publicados en ella. El año anterior cursante, generalmente las bases de datos evalúan la calidad y el enfoque de la revista. Otro punto es que hay que tener en cuenta que una revista científica es el medio por el cual los investigadores pues, divulgan los resultados derivados de sus investigaciones, el impacto de una revista científica, entonces por tanto se va a medir a través de la publicación, la citación de los artículos científicos, es decir, la cantidad y la calidad de circulación de conocimiento entre la comunidad de individuos pertenecientes a cada área de conocimiento. Entonces, por esta razón, se han desarrollado unas métricas para calcular ese impacto de las publicaciones científicas.
en el cual vamos a tener como primera medida el factor de impacto y el índice H. Entre otras, pero vamos a mencionar estas dos. Entonces, para evaluar de manera objetiva el factor de impacto de una revista, pues se debe dividir el número de citaciones recibidas por los artículos de esa revista en los 2 años inmediatamente anteriores por el número total de publicaciones de la revista durante el mismo periodo de tiempo. Ya el otro índice, que es el índice H, pues considera los artículos de un autor, los cuales son ordenados con el mayor, o sea, con el número de citaciones que han recibido de mayor a menor. Entonces, en ambos índices es muy evidente que el aspecto más importante es la citación de los artículos publicados en una revista científica. Entonces, por consiguiente, pues los artículos obviamente deben tener una alta calidad metodológica para que los resultados y las conclusiones pues sean relevantes para la comunidad. Otro punto es la calidad metodológica, en donde pues solo uno de los criterios, es uno de los criterios del proceso editorial para que un artículo sea altamente citado. También otro ítem o otro punto es el cumplimiento de la frecuencia de publicación, que valora la regularidad con la que una revista publica cada volumen y el número de año en curso. Y otro punto es la accesibilidad de una revista, que significa qué tan disponible están los artículos en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, para que un artículo sea aún más accesible para los lectores, el contenido de la revista debe ser digital, para poderlo encontrar más fácil. Y aparte de eso, pues idealmente que esté publicado en inglés. Entonces, entre mejor accesibilidad, pues mayor visibilidad va a tener un artículo y, por tanto, mayor probabilidad de ser encontrado por un lector. Ya yéndonos un poquito más atrás, en el año 2016, Publindex realizó una evaluación y clasificación de las revistas científicas nacionales. Lo que buscaba con esto era dar a conocer los factores de buenas prácticas editoriales que se necesitan para que una revista científica pueda ser indexada en los índices y en las bases de datos de alto impacto. Entonces, después de esa clasificación, la revista Estomatología, que es la que estamos sometiendo a evaluación en este caso, logró ser reconocida como una revista científica, pero no cumplió con los criterios para ser clasificada en algunas de esas categorías. Entonces, dentro de los criterios que no pudimos alcanzar para lograr la indexación de la revista Estomatología en Publindex, se va a resumir en unos puntos. Primero, la alta endogamia en las publicaciones, como tanto de publicaciones como de evaluadores, el bajo número de citaciones de los artículos publicados en los últimos 5 años. Y pues esto quiere decir que presenta un bajo impacto según el índice H, comparado pues con el índice H de otras universidades o otras revistas de otras universidades del área de la salud. Entonces, a la fecha, la revista ha trabajado para mejorar los criterios evaluados por Publindex, donde no se pudo cumplir con el objetivo. Y de esta manera, pues tratar de ser incluida en la siguiente clasificación. No obstante, pues es necesario una autoevaluación del proceso editorial que se está llevando a cabo, pues con el fin de poder corregir sobre la marcha todos esos aspectos donde la revista todavía es débil. Entonces, por tanto, pues el objetivo de la presente investigación pues, fue evaluar el proceso editorial de la revista, proponer un plan de trabajo que permita mejorar el factor de impacto de la revista, poder alcanzar la indexación en las bases de datos de Publindex, Latindex y Essential. Entonces, como lo mencionaba, el objetivo general va a ser evaluar el proceso editorial de la revista, proponer un plan de trabajo que permita mejorar el factor de impacto, como lo ha mencionado anteriormente, y en los objetivos específicos, pues va a ser aplicar una autoevaluación basada en la metodología de Latindex, identificar las características o criterios donde la revista no cumplió, proponer un plan de trabajo para aplicar las correcciones a aquellas características que la revista necesita mejorar y, como último punto, mejorar el impacto de la revista en la comunidad científica al terminar el proyecto. Entonces, como metodología, materiales y métodos, perdón, se utilizaron 3 cuestionarios que se aplicaron para la evaluación, que fue un cuestionario de metodología LILAC, un segundo cuestionario donde se hace la autoevaluación de la revista Estomatología
en la metodología de la TICNES y la evaluación de las políticas editoriales de la revista de estomatología. Entonces, ese listado de características es considerado como, o sea, las características que cada uno de estos cuestionarios nos dan, se considera como un modelo de calificación de revistas científicas donde cada una de las características va a equivaler a un punto. Y para que una revista pueda ingresar a un catálogo LaTeX, pues una revista debe obtener un mínimo de 30 puntos, de los cuales pues 7 puntos van a corresponder a características básicas obligatorias y al menos obtener otros 23 puntos si cumple con características restantes. Entonces, esa comprobación de las características se realiza en un solo volumen o fascículo, que es el más reciente, exceptuando pues aquellas características en las que se especifica el número de fascículos a comprobar. Entonces, por lo tanto, en la presente evaluación, la presente investigación pues solo evaluará el más reciente, que es el 2018, volumen 26, número 1 y 2. Entonces, son algunos de los cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario número 1 de la metodología de la TICNES, donde pues vemos si la revista cumple o no cumple con los criterios. Vamos a tener características básicas de presentación, otras características de gestión editorial, de revista en línea, de contenido y demás. Acá vemos el cuestionario número 2, que es el de evaluación de políticas editoriales, donde pues también se somete a evaluación cada uno de estos ítems. Vamos a tener el cuestionario número 3, que es el de evaluación. Y bueno, en base a ello, a los resultados que se pudieron obtener, podemos ver si la revista aprueba o desaprueba. Entonces, para que la revista calificara para ser incluida en la TICNES, pues como le mencioné, era si obtenía 30 puntos o más. Si está desaprobada es si obtiene menos de 30 puntos. Entonces, en algunos de estos cuestionarios, en algunas de estas preguntas, unas preguntas, digamos que tienen un valor mayor que otros, porque hay unas preguntas que tienen un puntaje de 0.5 y otras de 1.0, y las respuestas negativas pues no van a obtener puntos. Entonces, el puntaje obtenido por la revista fue de 25 puntos, de los cuales se cumplieron 30 características y 15 características no se cumplieron. Por tanto, pues al obtener 25 puntos, pues no califica para ser incluida en la TICNES. Entonces, aquí vemos los resultados, pues vemos las características que no se pudieron alcanzar, cada uno de los ítems que no se pudieron alcanzar, que fueron 15 puntos. Entonces, a modo de resultados o de conclusiones, podemos encontrar que hay una alta endogamia, tanto de las publicaciones como de los evaluadores, muchísima endogamia, lo que pues es digamos, un punto en contra de la revista para poder ser indexada. Encontramos un bajo número de citaciones, un número muy bajo de citaciones de los artículos publicados en los últimos 5 años y un bajo impacto según el índice H, comparado con el índice H de otras revistas del área de la salud. Entonces, como mencionaba al inicio, pues una vez obtenidos estos resultados, estas conclusiones, ya se pueden implementar, vamos a poder implementar las medidas o las acciones necesarias para nosotros poder mejorar el impacto de la revista, para poder ser incluidas en la siguiente clasificación de la TICNES y pues por ende pues obtener un mayor reconocimiento pues tanto para la revista de la escuela como para la Universidad del Valle. Entonces pues eso es lo que tenemos hasta el momento. El proceso de investigación no se ha terminado con el doctor Andrés Cruz y pues eso es todo por ahora. Buenas tardes. Continuamos entonces con las presentaciones de la Escuela de Odontología. Tenemos a la estudiante Alejandra Guerrero,
que nos va a presentar el tema de utilización de Facebook, Instagram y Twitter en odontología. Entonces, listo, Alejandra, entonces quedan contigo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Queremos darles las gracias por estar esta tarde acompañándonos en la socialización de nuestro trabajo, que titula así: utilización de Facebook, Instagram y Twitter. ¿Puedo cerrar este? Porque no se alcanza la presentación. Aquí creo. Ya. Utilización de Facebook, Instagram y Twitter en odontología, relación de la publicación de casos clínicos y el comportamiento ético en las redes sociales. Ya. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de nuestro proyecto y el por qué decidimos realizarlo sobre este tema. Bueno, para nadie es un secreto que hoy en día las redes sociales ocupan un rol trascendental en la vida de muchos de nosotros. Esta corriente tecnológica ha tenido un gran impacto en muchos aspectos, entre ellos en todo el sector de salud y en nuestro sector, que es odontología. Bueno, redes sociales como Instagram y Facebook son empleados para difundir información como casos clínicos, tratamientos, diagnósticos, las famosas fotografías del antes y después, en los cuales se puede llegar a constatar la violación de la integridad del paciente, por lo que se evidencia gran importancia de adquirir un adecuado fundamento ético, buscando una buena relación odontólogo-paciente y la formación correcta para la publicación de los casos clínicos, en caso de que se publiquen. Bueno, el fenómeno de las redes sociales, pues como todos sabemos, bueno, el fenómeno de las redes sociales, como todos sabemos, no solo ha tenido pues un impacto nacional, sino internacionalmente, y surgió de tal manera que no se logró como implementar una adecuada capacitación con el fin de que los profesionales de la salud en odontología lograran atribuir un adecuado manejo ético, el cual, pues como ya les había dicho, es muy indispensable para una buena relación odontólogo-paciente. Bueno, mi grupo y yo, mi grupo y yo nos hacemos estas dos preguntas para realizar nuestro trabajo, que son: los odontólogos y especialistas están realizando publicación de casos clínicos en correlación a la ética profesional. ¿Se tiene una correcta base teórica sobre las entidades reguladoras referente a este tema? Bueno, como objetivos de nuestro trabajo tenemos el general, que es evaluar el comportamiento ético en redes sociales de odontólogos y especialistas egresados de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle en relación a la publicación de casos clínicos. Como objetivos específicos tenemos 3. El número 1, que es evaluar el conocimiento actual que se tiene sobre la ética profesional en la publicación de los casos clínicos, teniendo en cuenta las normativas legales vigentes en cuanto a este tema. El segundo es establecer la utilización de redes sociales para la publicación de casos clínicos en odontología. Y por último, tenemos identificar la forma en la cual los odontólogos generales y especialistas de la actualidad se apoyan en las redes sociales para promocionar su trabajo. Bueno, este estudio fue sometido al Comité de Ética de la Universidad del Valle y obtuvo el acta de aprobación número 008019. Ya con respecto a los materiales y métodos de este estudio, fue de tipo observacional, de corte transversal, donde pues pudimos evaluar el comportamiento de los odontólogos generales y especialistas en salud oral con respecto a la utilización pues de las redes sociales bajo los fundamentos éticos en odontología. Los datos recolectados fueron totalmente anónimos, se obtuvieron mediante una encuesta de Google Forms compuesto de 20 preguntas, las cuales algunas eran abiertas, otras de selección múltiple o pues de múltiple respuesta. Fueron enviados al personal disponible en la base de datos de los egresados de la Universidad del Valle, de la Escuela de Odontología en Cali, Valle del Cauca, Colombia, que fueron aproximadamente 250 correos que se enviaron. En esta encuesta pues se preguntaron datos como los sociodemográficos, el desempeño laboral actual, también se preguntó la frecuencia y el uso de las redes sociales, el beneficio y el prejuicio de las mismas, el conocimiento de las regulaciones éticas existentes,
también qué tipo de publicación realizaban. De este mismo programa pudimos obtener una base de datos en Excel y por medio de Stata 14 se pudo generar pues el análisis de estos datos. Bueno, ahora les vamos a compartir algunos resultados que obtuvimos mediante la encuesta que les mencionó mi compañera. Bueno, en total, como ella lo decía, hicimos aproximadamente el envío de 250 correos. Obtuvimos solamente 127 respuestas, de las cuales pues obtuvimos estos resultados. Primeramente encontramos estas dos variables que son el sexo y la edad de los encuestados. Entonces, de sexo femenino, de los 127, el 55.6%, y de sexo masculino, el 44.4%. En la edad, vemos que un 31% oscila en la edad de entre 20 y 29 años, un 35% entre 30 y 39 años de edad, un 14% de un 40 a 49 años y 16% de 50 a 59 años, y tenemos un 4% de personas que tenían 60 o más años. Bueno, de los 127 respuestas, todas estas personas nos autorizaron para utilizar estos datos obtenidos con fines investigativos, pues qué es lo que estamos haciendo. En cuanto al ejercicio profesional, encontramos que el 77.2% ejercían acá en Cali, el 11% en Colombia, pero fuera de Cali, y el 11.8% en el exterior. Otro de los resultados que encontramos importante fue que el 54.3% manifestó ser usuario activo de dos redes sociales que son Facebook e Instagram. El 22.8% era usuario de las tres redes sociales que son Twitter, Instagram y Facebook. El 9.5% era solo usuario de Instagram, el 6.3% solo de Facebook, el 3.2% manifestó que no utilizaba ninguna de las tres redes sociales que mencionamos anteriormente, el 1.6% era usuario de Facebook y Twitter, y el 1.6% de Instagram y Twitter. Y tan solo un 0.8% manifestó que era solo usuario de Twitter. Bueno, esto lo podemos relacionar también como el mayor porcentaje era activos de Facebook e Instagram, se puede relacionar como con la publicación de fotografías como tal. Con respecto a la frecuencia de uso de las redes sociales, encontramos que el 53.7% la utilizaban entre 2 a 4 horas al día, el 35.8% solo la utilizaba 1 hora al día y el 10.6% restante la utilizaban entre 4 y 6 horas al día. Bueno, ya con respecto pues a la gráfica que encontramos a mano izquierda, podemos ver como el 86.6% de los encuestados tienen creencias de que las redes sociales pueden ser utilizadas como medio para ganar reconocimiento profesional, y como tan solo el 13.4% está en desacuerdo con esto. Ya en la segunda gráfica lo que podemos discernir es cómo, a pesar de lo anterior, el 63.7% de los encuestados no publica casos clínicos en redes sociales, y tan solo el 36.2% sí hace este tipo de publicaciones. Bueno, algo también importante resaltar es que el 37.5% realizar una publicación de casos clínicos en redes sociales no pide autorización escrita de los pacientes, y el 62.5% sí pide este tipo de autorización escrita. También que el 7% de los encuestados no cree que está cometiendo alguna falta ética profesional cuando publica fotografías de casos clínicos en donde se puede identificar al paciente, y el 11% no sabe, y el 81.8% restante cree que sí se está cometiendo pues faltas a la ética profesional al compartir pues estos tipos de publicaciones en donde se puede identificar el paciente. Bueno, y como conclusiones de nuestro trabajo tenemos la primera, que es en la actualidad las redes sociales generan un gran impacto en las diferentes profesiones de la salud.
en este caso en el área de odontología, pero por parte de los encuestados egresados se evidencia un desconocimiento acerca de las regulaciones éticas y de privacidad de las diferentes redes sociales. También se nota el desconocimiento por parte de los egresados de la Universidad del Valle de la Escuela de Odontología sobre las regulaciones éticas que tienen valor legal en Colombia, como es el Código de Ética colombiano. También este estudio evidencia la importancia de tener una base teórica en cuanto al manejo ético y el uso de las redes sociales en relación al ejercicio profesional. Y se me olvidó presentar a nuestros tutores, al profe Bruno Gutiérrez y al profe Freddy Moreno, que estuvieron siempre allí con nosotros apoyándonos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra y Zaira por su participación. Felicitamos también a los tutores, por supuesto. Entonces les pedimos que los que tengan preguntas, por favor, por la plataforma las pueden hacer, las pueden enviar. Y por favor continúa acá, que vamos a dar inicio enseguida a la siguiente presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Entonces vamos a escuchar a la estudiante Alessandra Castañeda, que nos va a hablar sobre su trabajo acerca de lesiones personales. Entonces, Alessandra, quedas con el auditorio. Bueno, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. El presente trabajo se titula Caracterización de las lesiones personales que afectan el sistema estomatognático, valoradas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Suroccidente. Este es el proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes de pregrado María Paula Quintero, Lina Alexandra Castañeda, bajo la tutoría de los docentes Freddy Moreno, Sandra Moreno y Rubio Amparo Vázquez. Para la realización de dicho proyecto se plantearon como tal unos objetivos. Tuvimos en cuenta uno grande, que fue, como reza el título, caracterizar las lesiones personales del sistema estomatognático, y para poder lograrlo tuvimos en cuenta otros objetivos más pequeños, tales como identificar las frecuencias de los tipos de lesión, los tipos de contexto asociado, los agentes causales relacionados, los tipos de incapacidad médico-legal, los tipos de secuela y, asimismo, la descripción de la naturaleza de las lesiones personales de los diferentes tejidos del sistema estomatognático. Partiendo de eso, se elaboró un proyecto de investigación de tipo descriptivo de corte transversal, para el cual obtuvimos más de 800 casos reportados entre los años 2015 y 2020 en unos documentos que se conocen como informes periciales de clínica forense de las bases de datos del instituto. A estos cerca de 800 casos se les aplicaron los criterios de exclusión e inclusión de manera individual, y de esa forma realizamos un filtro teniendo en cuenta que los casos a ser seleccionados debían comprender reportes por lesiones personales producto de agresión y violencia, es decir, que se excluyeron todo tipo de accidentes, fueran laborales, de tránsito o también por responsabilidad profesional. También fue importante que contuvieran la información suficiente, es decir, que el paciente en cuestión hubiese asistido a todos los controles y a las citas pues, de reconocimiento legal, y que el caso correspondiera al primer reporte hecho por odontología forense. Al final fueron 266 casos los que constituyeron la muestra definitiva, los cuales se identificaron con un código para salvaguardar pues, la privacidad de las personas. Otra parte importante de la metodología fue la calibración de una hoja electrónica de Excel, que sería nuestro instrumento de recolección de datos. Para eso tuvimos en cuenta como base la guía práctica para el examen odontológico forense y el reglamento técnico para el abordaje integral de lesiones. Todos estos documentos se encuentran de manera libre en la página del instituto. Posterior a ello, se realizó la prueba preliminar con unos 50 casos, unos primeros 50 casos, donde cada una de las investigadoras principales tabuló la información de manera individual, siguiendo unas pautas que se organizaron previamente, y luego se comparó para garantizar la validez y confiabilidad del instrumento de recolección y así poder realizar los ajustes pertinentes del mismo. El último paso fue pues ya la constitución de la base definitiva de datos. Una vez llevado a cabo todo lo que les acabo de contar, procedimos a analizar la información que obtuvimos y estos fueron los resultados más importantes. En cuanto al contexto en el que se produjeron las lesiones del sistema estomatognático,
El más frecuente fue la violencia interpersonal o común, con un 76.3%, es decir, 203 casos. Lo siguió la violencia de pareja, con un 19.9%, es decir, 53 casos. Y la violencia intrafamiliar, con 6 casos, 2.3%. Los contextos de conflicto armado, violencia infantil, fueron los más reportados, cada uno con un caso, 0.4%, y no hubo reportes por violencia sexual. Y los casos no reportaron contexto, es decir, que no había información tabulada allí. En cuanto al mecanismo principal de agresión, el más frecuente fue el contundente, con 88%, es decir, 234 casos, seguido de proyectil de arma de fuego, 6.4%, 17 casos. Los mecanismos cortantes, cortopunzantes, cortocontundentes no excedieron el 2% en ninguno de los casos. Cabe resaltar pues que en algunos casos revisados el mecanismo era mixto, pero como tal solo se tuvo en cuenta el denominado principal. No hubo reportes para mecanismos de tipo térmico o biológicos. Hablando pues de la incapacidad médico-legal, la incapacidad definitiva, 64.7%, se reportó en mayor medida con respecto a la provisional, 34.2%. Y el rango de días de incapacidad más frecuente fue de 15 a 21 días. En cuanto al tipo de secuela, los resultados de las frecuencias fueron bastante similares entre sí, siendo ligeramente mayor para secuelas funcionales con un 24.1%. Se superó a las otras que son estéticas o estético-funcionales por una diferencia mínima en el porcentaje. Ya hablando de la descripción de la naturaleza de las lesiones personales en los diferentes tejidos del sistema estomatognático y las frecuencias de los tipos de lesión, se encontró lo siguiente. Las lesiones reportadas afectaron en el 83.5% algún tipo de tejido blando. El tejido blando más afectado fueron los tejidos periodontales, con un 58.6%, y la lesión más reportada fue la avulsión dental, con un 36.92%. El segundo tejido blando más afectado fueron los labios, con un 34%, la mucosa labial, con un 27%, y la piel extraoral, con un 24.7%. Y las lesiones más reportadas para estas estructuras fueron el edema, 37.7%, y la herida con un 26.4%. En ninguno de los casos se reportó heladuras, quemaduras, abrasiones y petequias, que también se valoraron. Y ya hablando por una parte sobre la articulación temporomandibular, esta se vio afectada en el 7.9% de los casos y fue más frecuente en ella la subluxación que la luxación. La subluxación tuvo un 57%, mientras que la luxación un 4.7%, y esta afectación, el resto, para completar el 100%, fueron casos que no reportaron un diagnóstico, simplemente se definió como un trastorno de la articulación temporomandibular, pero no especificó. En el 55% de los casos se reportó afectado algún tipo de tejido duro. El tejido duro más afectado fueron los dientes, con un 75.34%, siendo la fractura complicada en tercio cervical 46.36% y la fractura no complicada de tercio incisal 30.9%, las más frecuentes. Las menos frecuentes fueron las fracturas radiculares y la fractura complicada de tercio medio. No se reportaron casos de infracciones de esmalte. El segundo tejido duro más afectado fue la mandíbula, con algún tipo de fractura, y el tejido duro menos afectado fue el maxilar, con un 2%. Adicional a lo anterior, se tuvieron en cuenta algunas otras variables con el fin de caracterizar también ligeramente el perfil de las víctimas y los victimarios. Se obtuvo una mayor frecuencia para agresor masculino, con un 94.4%, y también mayor frecuencia para víctima masculino, con 64.3%. En cuanto a las víctimas, la mayor frecuencia en reporte de lesiones fueron para el grupo etario de 21 a 30 años con 32.6% y de 32 a 40 años con 22.5%. Con ello nos permitimos concluir lo siguiente. Se presentó algún tipo de lesión en tejidos blandos en la gran mayoría de los casos.
superando en frecuencia las lesiones en tejidos duros. El contexto más frecuente reportado fue la violencia interpersonal o común. Los agentes causales o el mecanismo de agresión principal más frecuente fue el contundente, es decir, que involucraba alguna parte del cuerpo o algún objeto contundente como tal. La incapacidad médico-legal definitiva fue más reportada que la provisional y el rango de días más frecuentes fueron de 15 a 21 días. Las secuelas más frecuentes fueron, las secuelas funcionales fueron ligeramente las más frecuentes. Sin embargo, los casos con cualquier tipo de secuela, fuera estético, mixto o simplemente funcionales, superaron en porcentaje a los casos que no presentaron secuelas. El tejido blando más afectado fueron los tejidos periodontales, los labios, la mucosa labial y la piel extraoral, y las lesiones más reportadas fueron la ebullición dental, la subluxación dental, el edema y la herida. El tejido duro más afectado fueron los dientes y las lesiones más frecuentes fueron las fracturas coronales. No se reportaron casos de infracción de esmalte. El segundo tejido duro más afectado fue la mandíbula con fracturas de diferentes tipos y el tejido duro menos afectado fue el maxilar. Ya lo habíamos mencionado. Buenas tardes, gracias por su paciencia. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero pues ya lo resolvimos. Entonces, María Alejandra Ordóñez se va a encargar de hacer esta presentación sobre caracterización de condiciones bucodentales. Entonces, María Alejandra, quedas con... Buenas tardes, soy María Alejandra Ordóñez, odontóloga egresada de Univalle en el 2019, para presentarles el que fue mi trabajo de mi proyecto de grado. Son la caracterización de las condiciones bucodentales de los adultos mayores residentes en una institución de la ciudad de Cali dedicada al cuidado y a la atención geriátrica. Este proyecto se llevó a cabo durante el año 2019 bajo la tutoría de la doctora María Teresa Calzada y el doctor Bruno Gutiérrez, y en compañía de mis compañeros Carlos Andrés Benavides y Cristian Yesid Gómez. Bueno, este proyecto se hizo partiendo de que sabíamos que la población de adultos mayores a nivel mundial ha crecido, se encuentra creciendo constantemente. Digamos, en otras palabras, la población se está envejeciendo y esto es un interés para la salud pública y para todas las disciplinas de la salud como tal. Para el caso de la odontología, por supuesto, por las patologías orales y las condiciones que nos interesan de esta población. Entonces nos dirigimos a una institución para realizar este proyecto, el cual tenía como objetivo identificar las condiciones y las características propias de esta población y de esta muestra como tal de los adultos mayores institucionalizados en una institución dedicada a su cuidado. Bueno, este fue un estudio descriptivo observacional de corte transversal. La muestra total fue de 100 de los 280 aproximados residentes de la institución. Sin embargo, 3 de esas 100 encuestas se eliminaron debido a que faltaban datos que eran importantes para la investigación. Bueno, antes de iniciar la investigación, realizamos la prueba con el índice de capa en el que tuvimos un resultado de 0.85, lo que significaba que los investigadores estábamos preparados y listos para ir al trabajo de campo. Bueno, la institución en la que trabajamos es una institución de mucha tradición, de muchos años en la ciudad de Cali, que en este momento se comporta como una institución pública que ofrece diferentes
formas de atención a los adultos mayores. Funciona como hotel, como centro de día, digamos como un colegio a donde ellos van, es la función de centro de día. Funciona como hogar de paso y como residencia, y esta forma como residencia fue la que intervenimos durante la investigación. Los residentes de esta institución se dividen en varias salas de hombres y mujeres, de las cuales 4 de las 6 salas se encuentran, digamos, subsidiadas por el gobierno. Bueno, el estudio se hizo como una evaluación individual de cada uno de los residentes. Los residentes que se excluyeron del estudio se hicieron basados en los criterios de inclusión y exclusión que previamente se habían establecido, y para cada uno de ellos se llenó un formato donde se colocaba su nombre, la sala en la que residía y el motivo por el cual fue excluido, ya fuera su condición de salud, ya fuera que no deseaba participar o que no se encontraba en la capacidad de autorizarlo, y firmar el consentimiento informado, el cual se hizo para todos los residentes que iban a participar en el estudio. Bueno, el proceso con cada uno de los pacientes constaba de una encuesta de condiciones sociodemográficas y de hábitos en higiene oral, y de un componente de evaluación clínica a nivel intraoral. Todo esto consignado en un instrumento de evaluación que se había construido previamente. La evaluación clínica de cada paciente se hizo por medio de una exploración de la cavidad oral con el instrumental odontológico estéril, con gafas de luz LED y los elementos de bioseguridad propios como guantes, tapabocas, gorro, etcétera. Todo este proyecto fue avalado previamente por el Comité de Ética de la institución en mención y por el Comité de Ética de la Universidad del Valle, bajo el acta 008 de 2019. Bueno, en los resultados que encontramos después de todo el proceso de campo, encontramos que el 66% de los residentes que participaron en el estudio eran hombres y el 34% restante eran mujeres. Asimismo, el 60% era oriundo del Valle del Cauca, mientras que el 40% restante estaban divididos y provenientes de departamentos como Cauca, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca. La mayoría de los participantes, en un valor más o menos del 60%, tenían apenas algunos grados de la primaria. Había alrededor de un 11% que habían completado el bachillerato y solo una persona que tenía un título profesional. Bueno, de los 97 incluidos en la muestra, el 90%, entonces aproximadamente 88 participantes pertenecían al régimen subsidiado y solo el 10% al régimen contributivo, que eran específicamente los de las salas de Villa de la Sabiduría y de pensionados. Bueno, también encontramos que la mayoría de pacientes residían en la institución entre 1 y 4 años atrás. En cuanto a higiene oral, encontramos que, digamos, lo que más notamos, lo que más se presenta es que hagan su proceso de higiene oral 2 veces al día, tanto hombres como mujeres. Esa es la mayor tendencia, seguido de la costumbre de hacerlo 3 veces al día. Encontramos un grandísimo porcentaje de pacientes que se encontraban totalmente déntulos o que por lo menos tenían menos de 5 dientes en boca, tanto en inferior como en superior.
De este porcentaje, un 55% utilizaba cualquier tipo de prótesis dental, ya sea removible parcial o removible total. Aquí hago una anotación, y es que de los 97 pacientes, solo un paciente presentó una corona de prótesis fija, lo demás era todo removible. Bueno, de todos estos pacientes que usaban prótesis, encontramos que la mayoría de pacientes la usaban durante el día o el día y la noche, pero ninguno lo usaba, digamos, solo para comer. Sin embargo, la mayor tendencia es a que lo usaran solo durante el día. Encontramos que en un 20% de los pacientes que utilizaban prótesis teníamos un sobrecrecimiento tisular, sobre todo en el cuadrante superior, ya que en el inferior no se presentaba. En un 23% encontramos estomatitis subprotésica y solo en un 3% de los pacientes encontramos serostomía. En cuanto a caries radicular, aquí me devuelvo un poquito a decir que todos estos pacientes que usaban prótesis dentales y que se encontraban edéntulos, nos dio como resultado, en cuanto a la clasificación de KNI para las zonas edéntulas, en el arco superior tenemos un mayor porcentaje de dentulismo total seguido de la clase 1, mientras que en el arco inferior esto se invierte y presenta el mayor porcentaje en clase 1 seguido del dentulismo total. Ya los valores para clase 2, unilateral y bilateral, clase 3 y clase 4 son mínimos, muy reducidos. Bueno, esto es lo que expliqué ahora de la prótesis parcial removible y de su uso tanto como total como parcial. Otro dato importante, y aquí viene, digamos, parte de la problemática que uno pudo detectar, es que las prótesis en un mayor porcentaje son prótesis que tienen más de 5 años de uso. Hay mucha prótesis desadaptada que carece de soporte, carece de estabilidad y que entonces pues no le brinda al adulto mayor las condiciones óptimas para que cumpla sus funciones, como son la masticación, la fonación, la oclusión del paciente. Eso también genera que los pares oclusales que encontramos son mínimos. En la mayoría de pacientes, en un gran porcentaje de pacientes, no habían más de 3 o 4 pares oclusales. Como pueden ver en esta imagen, la mayor cantidad de pares oclusales se encontró en diente prótesis, pero había muy pocos entre diente y casi nulos entre prótesis. Esto es el cuadro donde refleja los resultados del 23% de estomatitis subprotésica del que ya les hablé. En contraste, o más bien en concordancia con los resultados que se obtenieron en el ENSAP 4, donde hablamos de que la población de adultos mayores de 65 años que ha perdido todos sus dientes se encuentra cerca del 33%. Nosotros en nuestro estudio encontramos un 29% de pacientes que han perdido totalmente sus dientes, y esto nos lleva pues a un valor cercano a estar, digamos, de acuerdo con los resultados de ENSAP. Igualmente, para el caso de la población edéntula que sí utiliza prótesis, el ENSAP muestra un valor de 31,6%. Nosotros encontramos que alrededor de un 70% no presenta pares oclusales, ya sean diente prótesis o prótesis. Esto quiere decir que hay concordancia entre el estudio previo y el estudio que nosotros hacemos. Por otro lado, nosotros encontramos un gran porcentaje de caries radicular en el 45% de los pacientes evaluados, donde había mayor porcentaje de caries radicular grado 1. Los grados 2 de la caries radicular
ya iba disminuyendo paulatinamente con el grado. A partir de nuestro estudio, de los hallazgos que tuvimos, de lo que pudimos observar durante el trabajo de campo, investigar en torno a la institución y al servicio, digamos, odontológico de la institución, es que hay una necesidad urgente de que los adultos mayores institucionalizados allí reciban una atención odontológica oportuna, que se enfoque en una educación y en una concientización en ellos sobre su salud oral. Ya que notamos mucho que ellos no tienen, digamos, esa afinidad por consultar al odontólogo, por cuidar el bienestar de su salud oral, y un gran porcentaje de ellos, por lo menos el 80% de ellos, no acude al servicio odontológico que la institución les brinda, mucho menos a algunos externos. Consideramos importante también, sobre todo para pacientes con compromisos sistémicos, que haya digamos, una remisión al estomatólogo, que el odontólogo sea consciente de que debe identificar las lesiones que a la postre pudieran llegar a ser malignas y perjudiciales para la salud general y sistémica del paciente, y haga remisiones para que especialista y estomatólogo valoren esas lesiones. Finalmente, es preocupante el estado del gran porcentaje de las prótesis que se encuentran desadaptadas, que, como dije ahora, no cuentan con estabilidad, no cuentan con soporte, que son prótesis que, además de encontrarse desadaptadas, están en malas condiciones de higiene, en malas condiciones para el paciente, y que podrían generarle, digamos, más compromiso y más complicación en comparación al beneficio que le está causando. Por eso creemos que hay que intervenir ese punto, porque eso está afectando la calidad de los adultos mayores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Alejandra, por tu participación. Entonces, a continuación les vamos a dar entrada a la siguiente presentación. Les pido que por favor, permanezcan un momento allí, ya le damos entrada. Muchas gracias otra vez. Entonces, le damos a la entrada a la profesora Lina García, que nos va a mostrar los resultados de su trabajo de investigación. Entonces, Lina, quedas con la público. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Hoy vengo a compartirles la experiencia investigativa de la efectividad de una estrategia de atención primaria en salud denominada Estrategia de Salud al Campo. Esta evaluación de efectividad se realizó bajo el enfoque de evaluación realista, que es lo que le da una singularidad a este diseño, y fue trabajada en la formación del doctorado en salud a partir de la asesoría de la doctora Ligia Malagón de Salazar. Para comenzar, quiero compartir con ustedes que este enfoque es un enfoque basado en la teoría de la complejidad, y bajo esta lógica las intervenciones de salud pública cumplen con gran parte de los requisitos del entendimiento de esta teoría, básicamente porque son intervenciones que tienen múltiples modificaciones en el tiempo, están sujetas a condiciones cambiantes, tanto políticas como técnicas, tienen múltiples personas involucradas y adicionalmente son intervenciones contexto dependientes. Eso quiere decir que en la medida en que las condiciones de la población van cambiando, las intervenciones también. Para poder hacer este tipo de evaluación es muy importante afianzar el modelo evaluativo, teniendo en cuenta que tradicionalmente las intervenciones en salud pública nosotros las hemos concebido de manera lineal, pero bajo la condición de la complejidad, pues las características cambian, y para lograr hacer una evaluación de estas es importante reconocer cuáles han sido los modelos propuestos para este tipo de evaluación. Entonces, durante los últimos 20 años en el campo de la salud pública se han generado unas publicaciones muy importantes frente a este componente, y específicamente los relacionados con las propuestas del Consejo Médico Londinense,
que en el año 2000 planteó unos lineamientos básicos para poder hacer este tipo de evaluaciones, estableciendo en primer lugar la importancia de conocer la teoría de la intervención, que es la que explica por qué una intervención produce unos efectos esperados al ser implementada, pero adicionalmente estableció la importancia de poder conocer cuáles eran los componentes del contexto y los mecanismos que se activaban después de una intervención. Y esto básicamente fue aportado en el 2015 a partir de un trabajo liderado por Graham Moore, quien buscó develar la caja negra, que ha sido un tema muy importante en salud pública, teniendo en cuenta que las evaluaciones de efectividad lo que buscan es establecer si los objetivos de una intervención se cumplieron, pero para poder garantizar que haya una atribución a la intervención, es muy importante conocer en el proceso que se dio, y ese proceso está básicamente concebido con el tema del diseño, la implementación, para poder decir si esos resultados son o no atribuibles a la intervención. Entonces, para esto se han dado varios modelos evaluativos. Yo les voy a compartir los más representativos. El del lado derecho es el modelo evaluativo de Sautage, que es una propuesta de país trabajada en Australia a partir de un análisis de los tomadores de decisiones, de los médicos y el personal de salud, quienes hicieron, digamos, un acercamiento técnico bien importante para poder establecer desde los elementos del contexto, mecanismos y resultados de este sistema de salud basado en APS, cuáles podrían ser los factores que entran realmente a generar cambios en la morbimortalidad de la población. Al lado derecho ustedes encuentran otro modelo, que es el modelo de Friedrich y colaboradores. Es un modelo elaborado en Suiza a partir de las intervenciones de salud ocupacional, y es un modelo bastante detallado en términos no solamente de los elementos constitutivos, sino de las fases sugeridas para poder hacer este tipo de evaluaciones. Y fue a partir de este modelo que se pudo establecer la propuesta de mi investigación, que retoma muchos de esos elementos y se encuentran en la diapositiva, en la gráfica del lado derecho, donde básicamente estos autores proponen que para poder establecer una evaluación de efectividad bajo esta teoría es muy importante incorporar diferentes elementos, entre otros los actores que han sido parte digamos, de la intervención y también de la creación de la propuesta, desde los directivos, el personal operativo, los usuarios y la comunidad, como también elementos del diseño de la intervención, donde es muy importante poder conocer qué pasó antes de la intervención, cuáles fueron las etapas preparatorias, cuál fue la teoría que basó a los tomadores de decisiones para poder hacer esta propuesta, cuál fue el modelo lógico, y posteriormente en la fase de implementación poder definir cuál es la intervención realmente, un componente fundamental para este tipo de evaluaciones, las actividades tanto individuales como colectivas que se generaron, y adicionalmente cuál es la apropiación que se tiene de la intervención a nivel institucional o comunitario. Posteriormente es muy importante definir el investigador dónde va a centrar su atención en términos de los resultados, si son proximales, intermedios o distales, para poder establecer entonces el alcance de la investigación, y adicionalmente un factor fundamental que es el contexto en el cual se desarrollan estas intervenciones, que pueden tener varios elementos, depende de los autores, y que para el caso de este modelo básicamente incorpora los elementos del contexto, la parte histórica, económica, social, normativa del sistema de salud, para poder entonces definir esa intervención realmente qué efectos o qué resultados produjeron. Y el modelo que ustedes encuentran al lado izquierdo, que es un modelo propuesto para las intervenciones de promoción de la salud, que tiene una característica y es un modelo retrospectivo propuesto por Jolley, que para las personas interesadas pueden hacer la revisión a partir de la referencia que está en la parte inferior. Entonces, la evaluación de efectividad que se realizó en esta tesis fue una evaluación para una intervención de atención primaria en salud para la zona rural de la ciudad de Cali. Esta intervención se gestó en el año 2009 y fue basada a partir de la teoría de atención primaria en salud de Alma-Ata, donde pues básicamente lo que se buscaba era acercar los servicios de salud a las comunidades rurales de 14 de los 15 corregimientos de Cali, correspondientes a la zona de ladera, estableciendo una serie de acciones para garantizar
que la población pudiera recibir la atención inicial, específicamente de los programas de promoción y prevención en los territorios, y con una característica fundamental, y era la adaptación que podía tener esta estrategia a partir de las características de las normas de nuestro sistema, la parte histórica, política, geográfica y social. Entonces, básicamente, el problema de investigación estuvo centrado en que, a pesar de ser una intervención que llevaba más de 10 años de funcionamiento, no se había evaluado, y adicionalmente por la cantidad de modificaciones que se dieron en el tiempo de la implementación, pues esta estrategia requería un modelo evaluativo diferente a los tradicionales en intervenciones en salud. La pregunta a partir de la cual se desarrolló esta investigación evaluativa ¿fue efectiva la estrategia de salud al campo para incrementar el acceso a los servicios de atención primaria a la población rural de la ladera de la ciudad de Cali en el periodo 2016 al 2019? Con unos objetivos relacionados con esta pregunta, básicamente se planteó la evaluación de efectividad de la estrategia mediante la aplicación de un modelo evaluativo que estudiara cómo, para quién y en qué circunstancias la estrategia de salud al campo modificaba el resultado de acceso a los servicios de atención primaria en la zona rural en el periodo que ya les mencioné. Para los objetivos específicos se establecieron 4, orientados el primero a identificar los cambios de la estrategia durante todo el tiempo de implementación, desde el 2009 al 2019, que fue cuando terminó, tanto en el diseño como en la implementación, que es un factor fundamental en este tipo de evaluaciones, pero también poder establecer los resultados obtenidos en el acceso de la población rural en el periodo del 2016 al 2019, que fue cuando la normatividad, la voluntad política y digamos las condiciones estuvieron más adecuadas para la intervención, y además la evaluabilidad mostró que tenía la posibilidad de tener mejor garantía en la información, comprender el contexto y los mecanismos subyacentes asociados que hacen parte fundamental en este tipo de evaluación con el enfoque realista, y un cuarto objetivo relacionado con determinar si esos resultados en el acceso podrían ser atribuibles a la estrategia de atención primaria, teniendo en cuenta las configuraciones CMR, que son las que nos permiten garantizar entonces esta atribución. La propuesta metodológica entonces es una evaluación realista con información cual y cuantitativa de la estrategia, con las 4 fases sugeridas y digamos adaptadas a partir del modelo de Lowles, donde es muy importante remarcar que estas fases no son consecutivas, lineales, sino que pueden ser realizadas de manera complementaria a partir, digamos, de la lógica del fenómeno, y que buscó entonces tener en cuenta quiénes habían sido los actores, hacer una reconstrucción de la intervención, un modelo lógico inicial y un modelo lógico actualizado, digamos, en términos de lo que se propuso inicialmente y lo que realmente se pudo, o se dio, digamos, durante la implementación, que ya les voy a mostrar, la teoría del programa como un componente fundamental de este tipo de evaluación. Posteriormente se plantea entonces hacer un análisis cuantitativo a partir de la información de acceso del sistema de información de fuente secundaria de la red de salud de Ladera y de la Secretaría de Salud Municipal, con la posibilidad de hacer también un acercamiento de entrevistas realistas, que es la forma como este diseño permite que el investigador pueda mostrar a las personas con las cuales está trabajando cuál es la teoría del programa, cuál es el modelo lógico y cuáles son las explicaciones que se le pueden dar, digamos, a los resultados que se van identificando en el tiempo para poder validar esa información, y se hace al final una incorporación de todos los elementos constitutivos a partir de las configuraciones CMR para poder determinar entonces los resultados. Dentro del ejercicio entonces les quiero mostrar parte, digamos, de los aportes en términos de esta evaluación, un modelo lógico actualizado, es decir, se construyó un primer modelo lógico que fue a partir de la teoría de Alma-Ata, y con el desarrollo de la intervención se hace este ajuste en el que la intervención logró concentrar parte de su accionar en los equipos extramurales de salud, quienes se convirtieron en los ejes articuladores tanto del tema de prestación de servicios, de la gestión, como de la participación comunitaria. Aquí ustedes encontrarán un vacío, y es el trabajo intersectorial, que fue inicialmente concebido, pero durante la implementación fue
uno de los componentes no desarrollados, fue una estrategia desarrollada y liderada desde el sector salud, y que a partir de los equipos extramurales realizaron entonces la caracterización poblacional, las visitas domiciliarias, la demanda inducida, toda la parte de coordinación de la inclusión de las personas que requerían la atención a programas de promoción y prevención, y un factor fundamental que fue la dinamización del trabajo con los líderes comunitarios a partir de lo que se logró construir unos proyectos comunitarios para buscar solucionar los problemas más representativos de las comunidades intervenidas. De tal forma que esta fue la intervención que se evaluó, y a partir de la recolección de la información y demás, quise traer hoy, digamos, los resultados más representativos. El primero de ellos tuvo que ver con el tema del acceso a las visitas domiciliarias, en donde en el 2018 y en el 2019 se encontró que el 100% de la población de los territorios en el 2018 y el 83% de la población de ese territorio asignado habían sido beneficiarios o beneficiados con las visitas domiciliarias. Y esto ya empezó a dar luces en la evaluación. Pero también en el tema de la canalización a los servicios, en el año 2018 se encontró que el 80% de la población que había sido visitada había tenido acceso a los programas de promoción y prevención. E inicialmente, lo que ustedes ven allí con la flecha, pues parecía como que fuera un error en el sistema de información, pero realmente con la corroboración cualitativa se logró identificar que allí hubo un ejercicio específico que más adelante les voy a contar de qué trató. También se realizó entonces un análisis comparativo de las familias visitadas comparativamente con las no visitadas en términos del acceso a los servicios, y se logró establecer que realmente hubo un efecto directo de las visitas realizadas en el acceso a los programas de promoción y prevención, encontrando que el aumento de la tendencia en la pendiente era del 13% comparativamente con las familias no visitadas que tenían un decrecimiento del 2% en el acceso a los programas de promoción y prevención. Entonces, les decía inicialmente que en el 2018 se presentó algo muy particular, y ya con las entrevistas realistas se pudo esclarecer que básicamente hubo un ejercicio de cabildeo, de trabajo de la población que había sido intervenida, básicamente en uno de los territorios que fue El Hormiguero, donde a través del trabajo de las mesas de los consejos de negritudes habían logrado apalancar un proceso político para garantizar que toda la población fuera beneficiaria con la estrategia de salud al campo. Y este es un factor muy importante para este tipo de intervenciones, y logra mostrar la efectividad que se genera a partir de la apropiación de las intervenciones por parte de las comunidades. Aquí les muestro un listado que no voy a leer, pero sí para que ustedes me van entendiendo cómo a partir de las entrevistas y de todo este ejercicio cualitativo se logran establecer los elementos importantes del contexto y los mecanismos tanto individuales como institucionales para poder garantizar que realmente había un efecto de, digamos, de toda esta intervención en términos del acceso a los servicios de promoción y prevención. Para concluir, la efectividad de la estrategia estuvo mediada básicamente por múltiples mecanismos, pero a nivel institucional, la conciencia social de los líderes de esta intervención, que es fundamental para las estrategias de atención primaria, la voluntad política a pesar de los cambios de la norma, a pesar de la falta de recursos, y la integración de tecnologías, porque desde el año 2012 se incorporó el tema de telesalud a través del trabajo que realizaron con la apropiación de tecnologías en esta red de salud, que ha tenido un desarrollo muy importante ahora en la pandemia, pero que venía siendo un trabajo muy importante y liderado por ellos. De los mecanismos individuales, la corresponsabilidad y el compromiso, la agencia humana, la confianza, el empoderamiento, el cabildeo y la supervivencia, y adicionalmente, pues este tipo de investigación logra entender que esta información es muy útil para la toma de decisiones, para fortalecer, expandir y reorientar las intervenciones basadas en atención primaria en salud, pero especialmente para las poblaciones rurales, para que podamos comprender realmente sus contextos de ruralidad, donde estos programas realmente están mediados por mecanismos que trascienden una relación de oferta y demanda, y donde el reto que se nos plantea en este momento, a partir de la normatividad en Colombia, implica que los tomadores de decisiones deben estar convencidos de que esto es lo que hay que hacer para garantizar que la población en general pueda tener acceso a los servicios, pero especialmente la población rural. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, profesora Lina, por tu participación. Entonces, a continuación vamos al ingreso a la siguiente conferencista. Otra vez, muchas gracias. Estamos entonces para escuchar a la egresada nuestra, Diana Arana, que es periodoncista. Entonces, Diana, ¿puedes por favor presentarnos tu ponencia? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Entonces, como el doctor mencionó, mi nombre es Diana Andrea Arana Salas y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Condición periodontal y pérdida de voz en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica en una institución hospitalaria de Cali, Colombia. Este es un estudio de corte transversal en el cual me acompañó Ana Isabel Realpe como endodoncista, la doctora Paola Escobar, doctor Juan Esteban Gómez y la doctora Sandra Maya. Bueno, entonces como introducción, qué pena, es importante reconocer que la aterosclerosis es una enfermedad patológica compleja que básicamente se va a desarrollar porque va a haber una alteración en los niveles de lípidos de baja densidad, los cuales van a estar elevados y van a permitir que haya una alteración en la permeabilidad celular que va a permitir una formación de ateromas que posteriormente va a generar hipoxia celular. Según la OMS, esta es la principal causa de defunción en el mundo con un 17.9 millones de muertes y su riesgo aumenta un 22.7% en adultos mayores de 80 años. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 166.7 de cada 1.000 mujeres y 205.9 de cada 1.000 hombres la padece y 75.000 muertes se debieron a ella el año pasado. Según el Journal of the American College of Cardiology, se divide esta enfermedad en dos tipos de eventos, unos mayores y unos menores, en donde los mayores van a generar muerte, como es el impacto agudo del miocardio y la muerte cerebral, y los menores van a generar alteraciones complejas, como es la angina pectoris y la enfermedad vascular periférica. Tiene dos tipos de factores de riesgos, modificables y no modificables. Entre los modificables está la hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad y diabetes, y entre los no modificables están factores genéticos cardiovasculares y ser un hombre mayor a 80 años. Sin embargo, hay un 20% que aún está sin identificar y se le atribuye esos factores de riesgo de infecciones. Las complicaciones pueden ser calcificación, ruptura, hemorragia, embolización y aneurisma. Entonces, la aterosclerosis básicamente se va a dar porque van a haber unos factores de riesgo que van a generar alteración en la permeabilidad celular, que posteriormente van a generar un aumento en el reclutamiento de los monocitos, que posteriormente van a que haya una retención de macrófagos dentro de la íntima, que posteriormente van a generar células escamosas, que son las precursores del ateroma, y estas van a impedir que realmente haya una resolución de la inflamación, generando que haya realmente ese proceso inflamatorio que va a permitir la formación de ese ateroma. Según la American Heart Association, se puede dividir la aterosclerosis en 4 tipos de opciones. Una no significativa, que es con una obstrucción menor al 50%, significativa al 51 al 70 y una lesión severa entre 71 y 90, y la crítica cuando tenemos una obstrucción mayor al 90%. La enfermedad periodontal es importante reconocerla como una enfermedad crónica inflamatoria, donde sabemos que va a haber una destrucción o una del tejido periodontal, donde a grandes rasgos vamos a encontrar dos enfermedades, que son la gingivitis y la periodontitis. Según Contreras y colaboradores, reportan que la prevalencia a nivel de Latinoamérica de esta enfermedad es del 3.77% y a nivel Colombia su prevalencia es mayor al 70%. Sin embargo, la OMS refiere que a nivel global la prevalencia de esta enfermedad es del 35 al 70% y el 10% de estas están en estadios graves. ¿Por qué es importante reconocer todo esto? Porque tanto las federaciones europeas como americanas de periodoncia, como la Sociedad Europea de Cardiología, están de acuerdo que hay una asociación moderada entre la enfermedad periodontal y la enfermedad vascular. ¿Cómo se desarrolla esta? Cuando tenemos una enfermedad periodontal va a haber una ulceración a nivel del epitelio de un hongo, que posteriormente va a generar que haya una invasión de los microorganismos periodontopatógenos hacia torrente sanguíneo, que posteriormente van a invadir posteriormente células dendríticas que van a permitir que haya un aumento de estas a nivel del torrente y posteriormente se vayan a acumular a través de del tejido epitelial y además pues de la zona donde está el ateroma. Entonces, posteriormente, estos van a poder ser capaces de invadir otros sitios distales, como van a ser básicamente el tejido cardiovascular.
El objetivo principal de este estudio fue establecer la frecuencia y severidad de la pérdida ósea y la condición periodontal en pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica en una institución hospitalaria en Cali, Colombia, y el objetivo específico fue valorar clínica y radiográficamente el estado bucodental de estos pacientes, determinar las características sociodemográficas de estos pacientes, determinar la severidad de la aterosclerosis y la severidad de la enfermedad periodontal y determinar las características de la pérdida ósea. Los materiales y métodos, entonces, fue un estudio descriptivo de corte transversal con un total de 69 pacientes, los cuales vinieron de la Unidad de Intervencionismo Vascular de la Fundación Valle del Lili y fueron atendidos posteriormente en la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle. La duración de este estudio fue aproximadamente 20 meses. Se le hizo llamada a 534 pacientes en total, de los cuales simplemente 69 pudimos atender, debido a situaciones como las que vemos en pantalla y sobre todo tuvimos una situación que fue el COVID que nos impidió realmente llegar a una muestra mayor. A esos 69 pacientes se les hizo un autorreporte de historia clínica cardiovascular, una valoración periodontal, se le hizo una radiografía periapical completo y posteriormente se realizó un análisis estadístico con un estado periodontal, endodóntico, un diagnóstico periodontal según el workshop del 2017, el análisis de las radiografías periapicales también de acuerdo a este workshop y se determina por cardiovascular el diagnóstico de esa enfermedad cardiovascular. Entre los criterios de selección estaban que fuese un paciente mayor a 18 años de cualquier género y que tuviese un diagnóstico confirmado de aterosclerosis. De exclusión, que tuviese dificultad para movilizarse, que tuviese terapia antibiótica o terapia de esteroides o tratamiento periodontal en los últimos 6 meses, que tuviese contraindicadas las radiografías, embarazo, edéntulo y posteriormente la recolección de la información se hizo por conveniencia. ¿Cómo fue esto? El paciente confirmado de aterosclerosis se entró a una base de datos donde posteriormente la Fundación Valle del Lili nos hace llegar a nosotros ese listado, llamamos a los pacientes y programamos cita. En esta cita hacemos una atención donde se hace un consentimiento informado, radiografías periapicales, análisis periodontal y dental completo y se realiza un autorreporte. Posteriormente se devuelve esta información a cardiovascular para poder solicitar toda la información a la Fundación Valle del Lili para realizar un análisis completo con el resultado de las arteriografías. En cuanto a los resultados, encontramos que la mayoría de los pacientes con un 72.5% fueron de género masculino y de estos el 50.7% tenían periodontitis y eran de género masculino. El 56.5% de los pacientes tenía enfermedad periodontal y era mestizo, el 33.3% de estos pacientes tenía periodontitis y tenía un estrato socioeconómico medio, el 31.8% estaba casado y tenía periodontitis y el 68.19% tenía sistema contributivo, sistema de seguridad contributivo y tenía periodontitis. Además de eso, encontramos que en absolutamente la mayoría de los pacientes encontramos un índice de masa corporal aumentado con una obesidad, que ya sabemos que es uno de los factores asociados tanto a la aterosclerosis como a la enfermedad periodontal. Encontramos que el 47.8% de los pacientes con periodontitis tenían también hipertensión, el 18.8% presentaban periodontitis y diabetes, el 2.9% enfermedad vascular periférica y enfermedad periodontal, el 6.7% hipotiroidismo y periodontitis, y el 27.5% presentaba periodontitis y historia de enfermedad coronaria. Además, el 58% de todos los pacientes presentaban antecedentes de tabaquismo. Al hacer un análisis realmente del diagnóstico, encontramos que el 71% de los pacientes presentaba un diagnóstico de enfermedad periodontal, de los cuales el 21.7% tenía un diagnóstico de estadio 2 grado B con una prevalencia de esta enfermedad localizada en un 75.5%. Además, encontramos que al analizar los parámetros periodontales y PISA, que es básicamente un estudio de inflamación para ver qué tanta inflamación tenemos a nivel sistémico, pudimos encontrar que en todos los pacientes que tenían periodontitis estos datos estaban aumentados como era de esperarse claramente. Hicimos también el análisis básicamente de la enfermedad periodontal y las alteraciones cardiovasculares y encontramos que en los pacientes que presentaban periodontitis había un mayor número de pacientes que presentaban de 1 a 4 vasos enfermos. Además encontramos que el 37.6% de los pacientes tenía presencia de estén coronario y enfermedad periodontal y el 21.73% de los pacientes tenía una lesión significativa con un 50 al 70% de obstrucción y periodontitis y el 31.8% una lesión severa al 71 al 90%, siendo estos datos significativos pues para nuestro estudio.
Analizamos igualmente la frecuencia de la pérdida ósea horizontal y la oclusión de vasos, que fue realmente a donde estaba encaminado nuestro estudio, porque no hay muchos estudios que valoren realmente cuáles son las características a nivel de la pérdida ósea y la oclusión de los vasos, y encontramos que en cada una de las características de la lesión, o bueno, de la clasificación de la lesión, había en definitiva pérdida ósea en cada uno de estos pacientes. Sin embargo, esto no fue significativo. Y por último hicimos un hallazgo radiográfico de la enfermedad periodontal y encontramos que en los pacientes con periodontitis hubo un aumento o una prevalencia mayor de pérdida ósea horizontal, de una pérdida ósea moderada, de evidenciar defectos intraóseos y un aumento del espacio del ligamento periodontal, lo que nos lleva realmente a pensar que en definitiva hay una asociación entre aquellos pacientes que tienen esas alteraciones cardiovasculares y la presencia de estas pérdidas óseas. La conclusión básicamente de este artículo, de este estudio, fue que la frecuencia de periodontitis en los pacientes con aterosclerosis fue muy alta, con un 71.0.1%, y se encontró relacionada con la lesión de vasos obstruidos, y además la pérdida ósea horizontal moderada fue alta en pacientes con periodontitis. Básicamente lo que nosotros encontramos es que en definitiva hay una asociación. Sin embargo, nosotros como investigadores damos unas recomendaciones que son que se realice un estudio realmente longitudinal y un estudio de intervención donde podamos ver si de pronto realizando una terapia periodontal podemos encontrar realmente una afectación o una asociación entre la terapia periodontal y la disminución del problema cardiovascular que ya les mencioné anteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Diana. Bueno, entonces esta fue la presentación de Diana, una de nuestras egresadas. Entonces, muchas gracias, Diana, por tu participación. Le vamos a pedir que espere un momento, sale la última presentación, que también es de egresados nuestros de periodoncia. Entonces, muchas gracias. Ya seguimos entonces con la siguiente presentación. Bueno, ya para finalizar esta actividad académica, tenemos la presentación de nuestros egresados de periodoncia, Erika del Campo y Brian Mota. Entonces, nos van a hablar de su trabajo de investigación. Entonces, Erika y Brian tienen la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Nuestro trabajo de investigación se tituló Condición periodontal en pacientes con cáncer atendidos en el Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, a cargo de mi persona Erika del Campo y Brian Mota, bajo la asesoría de la doctora Sandra Maya, la doctora Olga Isabel Pacheco, nuestro asesor clínico, el doctor José Tobías, y nuestro asesor estadístico, el profesor Carlos Cruz. Bueno, entonces cuando hablamos de cáncer, tenemos en cuenta que el cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por la proliferación anormal, acelerada, desordenada y descontrolada de las células que tienen la capacidad de invadir, desplazar y destruir localmente a distancia a otros tejidos. Cuando nosotros hablamos de cáncer sin hablar de ningún tipo de cáncer en particular, nosotros tenemos en cuenta factores genéticos y factores ambientales. Carcinógenos físicos como los rayos ultravioleta, carcinógenos químicos como los componentes del humo del tabaco y carcinógenos biológicos como vectores víricos y vectores bacterianos, que en la posible asociación, en la búsqueda de la asociación entre la enfermedad periodontal y el cáncer, este es el carcinógeno biológico el que más se empieza a estudiar con detenimiento. El cáncer es multifactorial, tiene factores tanto genéticos, el estilo de vida, la respuesta inmunológica de cada organismo y también cambios epigenéticos. Según el Globocan del 2018, el informe se diagnostican 18.1 millones de casos nuevos de cáncer al año. En el 2015 se generó 8.8 millones de muertes y una de cada 6 personas que se diagnostica con esta enfermedad mueren. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial y ocurre tanto en países de desarrollo como en países desarrollados. Los cánceres con mayor frecuencia es el cáncer de pulmón, seguido por el cáncer de seno y el cáncer de colorecto y de próstata. En Colombia se diagnostican anualmente 101.000 casos nuevos, de los cuales mueren 46.000. La carcinogénesis se produce a través de mutaciones que va a alterar el fenotipo celular, la expresión y la función de protooncogenes y genes supresores de tumores. Actualmente se consideran otros modelos explicativos como la oncogénesis adaptativa, que además incluye toda la influencia que tiene el medio ambiente. Hay mecanismos endógenos y exógenos que a nivel celular y molecular producen un descontrol de todo el proceso de proliferación, de migración y de diferenciación celular.
Este es un modelo de la enfermedad periodontal, la cual el factor más importante es la disbiosis que se produce por los microorganismos periodontopatógenos de la placa bacteriana. Tenemos en cuenta también factores de riesgo genéticos como factores de riesgo ambientales. Cuando nosotros estamos dentro de una salud clínica, tenemos una simbiosis entre las bacterias y la respuesta del organismo. Cuando estamos en una gingivitis, nos encontramos en una disbiosis incipiente y una respuesta rápida del organismo. Siempre que haya una disbiosis bacteriana, se va a iniciar todo un proceso inflamatorio, el cual se va a ver aumentada toda la producción de citoquinas, el reclutamiento y filtración de células inmunológicas como células natural killer, como granulocitos, como neutrófilos, que van a promover una respuesta inflamatoria y a estimular la filtración de los linfocitos. Los linfocitos TC4 y TC8 aumentan toda la producción de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, como las interleuquinas 6, 4, 10, como el interferón gamma, como el factor de crecimiento transformante beta. Y los linfocitos TCD4 van a aumentar toda la producción de RAN ligando, lo que va a promover o va a generar una resorción ósea. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la periodontitis? Ese es el modelo de Sokransky, el cual él clasifica las bacterias según como la capacidad destructiva que tiene la bacteria e infecciosa. En los modelos, en el modelo rojo y en el modelo naranja se encuentran unas bacterias que son altamente infecciosas, son las que nos encontramos en la enfermedad periodontal y son las que se encuentran con una posible asociación de desarrollar oncogenes que puedan desarrollar enfermedad, cáncer, que es lo que se va a estudiar o es lo que se está estudiando en este momento. Este es un modelo que se ha sugerido entre la relación de enfermedad periodontal y el cáncer, donde se sugieren que hay unas bacterias procedentes de la boca que presentan una posible asociación directa con el desarrollo de oncogenes en diferentes tejidos del organismo. Por ejemplo, para el epitelio escamocelular se encuentran bacterias Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivales y Treponema dentícola. Para el epitelio del esófago, el Treponema dentícola. Para el del páncreas, principalmente Porphyromonas gingivalis, pero también Agregatebacter actinomycetin comitans. Y para el epitelio del colorecto, principalmente se ha estudiado mucho el Fusobacterium nucleatum. Recientemente se presentó este modelo en donde periodontopáticos como los que vemos en pantalla probablemente promuevan la carcinogénesis, dado que muestra cómo sus componentes como las gingipaínas o el FIM-A de las porfiromonas gingivales o el FAT-A del Fusobacterium nucleatum puede alterar procesos de transcripción al interior de la célula y puede producir alteraciones oncogénicas o alteraciones de la proliferación de dichas células. Dentro de los objetivos, el objetivo general de nuestro estudio fue establecer la condición periodontal en pacientes con cáncer atendidos en el servicio de radioterapia del Hospital Universitario del Valle durante el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020. Como objetivos específicos, identificar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con cáncer, determinar las características clínicas orales y periodontales de los pacientes con cáncer y establecer las características periodontales según el tipo de cáncer. Bueno, ahora continuando con materiales y métodos, nuestro estudio es un estudio piloto, es un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se realizó en un periodo de 5 meses. El tamaño de muestra se calculó para que fueran 196 pacientes. El tipo, o sea, la población a estudiar eran pacientes que presentaran cáncer, cualquier tipo de cáncer, que se encontraban en el servicio de radioterapia en el Hospital Universitario del Valle. Nosotros decidimos escoger el servicio de radioterapia del Hospital Universitario del Valle, ya que más del 90% de los pacientes, antes de iniciar el tratamiento oncológico, asistían a este servicio. Fue un estudio piloto, pues debido por el tema pues, de la pandemia del COVID-19, alcanzamos a recoger una muestra de 50 pacientes. Los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta fueron pacientes de cualquier género, mayores de edad. En el momento que nosotros estuvimos reclutando los pacientes, asistieron pacientes con cáncer de mama, cérvix, próstata, recto, cerebro, amígdala y laringe. Y como criterios de exclusión, mujeres embarazadas y pacientes en tratamiento de radioterapia o que ya se hubieran realizado cirugías de extirpación de tumores. Todos los pacientes antes de asistir al servicio de radioterapia ya estaban previamente diagnosticados por el oncólogo. En el servicio de radioterapia los recibía el radiooncólogo, donde lo que él hacía era
verificar el diagnóstico de cáncer, ver el sistema de estadificación TNM, que es tumor nódulo metástasis, y posterior a esto, lo que él hacía era llenar el formato de recolección de datos de médicos, en el cual constaba de el tipo de cáncer, el órgano primario de cáncer, si el paciente presentaba alguna otra enfermedad aparte de ese, y el consumo de medicamentos. Los que él veía que podían participar en el estudio, los invitaba a participar, nos los enviaba a nosotros en periodoncia, donde nosotros hacíamos un autorreporte de los participantes, donde llenábamos toda la parte de hábitos orales y hábitos nocivos. Y por último, hacíamos la parte de evaluación de la condición oral y periodontal, donde evaluábamos los tejidos blandos, la presencia o ausencia de dientes, realizábamos un sondaje boca completa, que es la medición de diente por 6 caras, por cada diente, y posterior a eso hacíamos un diagnóstico periodontal con el sistema de clasificación de Tonet y colaboradores del 2018. Entonces, para el examen periodontal, lo que nosotros hacíamos, utilizábamos un instrumento que se llama una sonda periodontal, que se encuentra milimetrado, lo hacíamos en 6 caras por cada diente, y posterior a esto también lo que evaluábamos eran diferentes índices, como es el índice de Green y Vermillon, que realmente lo que queríamos evaluar era la presencia o ausencia de placa dental, el índice de Loeys-Silnes, que era para ver la inflamación gingival, y por último el índice PISA. En este me voy a tener un poco más, debido a que este índice de PISA se ha venido utilizando en los últimos años para poder explicar o ver cómo es el impacto de la inflamación en la parte sistémica, porque este se centra en explicar el área de superficie inflamada, el área epitelial inflamada. Continuando con los resultados, empezando con las características sociodemográficas, podemos ver que el rango de edad de los pacientes que nosotros revisamos fuera de 21 años a 92 años de edad, con una media de 58,32. La mayoría de los pacientes eran de sexo femenino, pertenecían a una etnia mestiza. En cuanto al estado civil, la mayoría se encontraban en unión libre. En cuanto al estrato socioeconómico, la mayoría se encontraba en un estrato bajo, es decir, 1 y 2. La mayoría se presentaban en un régimen contributivo por 2 pacientes de diferencia, y en cuanto a la escolaridad, la mayoría se presentaba con una escolaridad primaria. Tenemos que tener en cuenta, también evaluamos la parte de ausencia de enfermedad periodontal en cada una de estas características, donde encontramos que por lo menos un paciente de cada una de estas características presentaba algún tipo de enfermedad periodontal. Revisando toda la parte del órgano primario del tumor, encontramos que el cáncer de mama se presentaba en el 48% de los pacientes, y de ese 48%, el 40% de ellos presentaba algún tipo de enfermedad periodontal. En cuanto al diagnóstico histopatológico, como vimos anteriormente, el 48% de estos, que fue el cáncer de mama, presentaban carcinoma de mama. De acuerdo a las comorbilidades, encontramos que el 28% de los pacientes, es decir, 14 pacientes, presentaban hipertensión arterial. Cuando a la presencia de enfermedad periodontal, encontramos que el 82% de los pacientes estudiados presentaban algún tipo de enfermedad periodontal. Cabe aclarar, como vemos en la tabla, que lo que fue la periodontitis estadio 1, estadio 2 y estadio 4 presentaban 10 pacientes cada uno, sumando entre ellas el 60% de los pacientes estudiados. En cuanto al diagnóstico periodontal, según el tipo de cáncer, evaluamos en cada uno de los tipos de cáncer, podemos encontrar que, a pesar de tener una muestra muy pequeña, vemos que el cáncer de mama presentaba una mayor presentación de cáncer, de enfermedad periodontal, teniendo periodontitis estadio 1, estadio 2 y estadio 4. Y otra cosa que cabe aclarar acá es que por lo menos un paciente de cada uno de los tipos de cáncer se encontraba en una periodontitis estadio 4 o avanzada. En cuanto a los parámetros periodontales, encontramos un promedio de sitios de sangrado de 16,8, un promedio de profundidad del sondaje de 2,29 milímetros y un promedio de pérdida de inserción clínica de 1,73.
En cuanto al sangrado, encontramos que el 82% de los pacientes presentaron sangrado, 66% presentaba algún tipo de inflamación y otros pacientes presentaban algún tipo de movilidad en los dientes, supuración o algún tipo de lesión de furca. Otras variables que nosotros quisimos evaluar, unas variables periodontales, que era la profundidad del sondaje y la pérdida de inserción clínica por cada tipo de cáncer, donde pudimos observar que el cáncer de cerebro, a pesar de tener una muestra pequeña, era el que presentaba mayor número de pacientes con profundidad de sondaje mayor de 4 milímetros y a su vez con una pérdida de inserción clínica mayor de 3 milímetros, seguido por el cáncer de próstata, recto y cérvix. De acuerdo al índice PISA, podemos encontrar que la periodontitis se encontró con un índice de 4.578,3 milímetros al cuadrado, que es como el índice de inflamación, el área de inflamación que presentaban nuestros pacientes evaluados. Bueno, entonces, de acuerdo con nuestro objetivo principal, el cual fue establecer la condición periodontal en los pacientes con cáncer, se observó que en nuestro estudio el 82% presentó algún tipo de enfermedad periodontal. Chung y colaboradores en el 2016 realizó un estudio de cohorte donde refiere que la enfermedad periodontal puede aumentar el riesgo de presentar cualquier tipo de cáncer. En nuestro estudio se presentó el edentulismo en un 16%. De acuerdo al autorreporte que hicieron los pacientes, ellos manifestaban que las pérdidas dentales había sido por enfermedad periodontal, igual que Arora en el 2010 y Cabrera en el 2005. En el estudio de ellos, también hicieron un autorreporte en donde manifestaban sus pacientes que la pérdida dental había sido por enfermedad periodontal. Hiraki en el 2008 manifiesta que a mayor edentulismo pueden presentar mayor susceptibilidad de presentar cáncer. Sin embargo, Tuyeka en el 2007 no encuentra ninguna asociación. En cuanto al promedio de los dientes ausentes, fue de casi un 16%. Michaud en el 2018 refiere que la ausencia dental funciona como un antecedente clínico de la enfermedad periodontal. Según las características de la población, en nuestro estudio el 80% fue población femenina, igual que Michaud en el 2018, él hizo un estudio de más de 7.000 personas, 58.2 de las cuales eran femeninas. En cuanto al nivel socioeconómico, el 62% estuvo en un estrato 1 y 2. Cabrera en el 2005 en su estudio manifiesta que el 43% tenía un nivel socioeconómico más bajo. El promedio de edad de nuestro estudio fue 58.32%. Lo que tenemos en cuenta es que teníamos pacientes mayores. Papanao en 1997 manifiesta que las pérdidas dentales en las edades avanzadas sugieren ser por enfermedad periodontal, y Arora en el 2010 informa que la asociación de la enfermedad periodontal y el cáncer total es más fuerte en los pacientes mayores de 51 años. De acuerdo a nuestros parámetros periodontales, el promedio de la profundidad del surco fue de 2.29 milímetros, la pérdida de inserción clínica de 1.73 milímetros y el sangrado fue del 16.8%. Para todos los cánceres. Sin embargo, para el cáncer de cerebro tuvo una media de 67.2%. Michaud en el 2018, él manifiesta en su estudio que la severidad de los parámetros periodontales, como son la profundidad del surco, la pérdida de inserción clínica y el sangrado, tienen una asociación positiva con la presencia de cualquier tipo de cáncer. Durick en el 2010 muestra que los pacientes con cáncer de colon recto tienen una relación estadísticamente significativa con el índice de placa. Nuestro estudio mostró un índice de placa promedio de 1.46%, siendo el cáncer de recto el que presentó mayor índice con 1.8%. Y para los tipos de cáncer, el cáncer que más mostró mayor frecuencia fue el cáncer de mama, con un promedio de 48%, de los cuales el 40% de esta población presentó enfermedad periodontal. Soder en el 2011 y News en el 2017 muestran un aumento estadísticamente significativo con el cáncer de seno en los pacientes con periodontitis. Chung en el 2016 informa que el riesgo de cáncer de mama aumenta 1.13 con la presencia de enfermedad periodontal, y Michaud en el 2018, sin embargo, pues él no encuentra ninguna relación entre el cáncer y la presencia de enfermedad periodontal.
Bueno, por último, después de realizar este estudio, pudimos concluir que la presencia de enfermedad periodontal en los pacientes con cáncer incluidos en este estudio fue alta, con un 82% de estos. Además que el cáncer de mama fue el tipo de cáncer que encontramos con mayor prevalencia, con un 48% del total de la población estudiada. Y de estos, el 40% presentó algún tipo de enfermedad periodontal. Y por último, que en los parámetros periodontales, la pérdida de inserción clínica que más prevaleció fue mayor a 4 milímetros, observándose además que la periodontitis estadio 1 y 2 fueron los que más predominaron. Gracias. Bueno, le agradecemos a Erika y a Brian que nos hayan compartido su investigación. Muchas gracias, muchachos. Bueno, yo cuando los míos, no digo muchachos. Gracias. A continuación, pues la universidad, como entiende que están estresados, ha organizado una jornada cultural que consiste en unas clases de baile, una cortesía de uno de nuestros bailarines, Alexander Díaz, que es uno de los mejores profesores de danza y de baile. Entonces los invitamos a que los que desean participar ingresen por la sala 3, salón 3. Entonces tengan que salir al stand y entrar nuevamente al salón 3. Y esperamos que nos acompañen mañana en las demás actividades que están programadas. Simplemente consulten en la página lo que hay cosas muy interesantes. Entonces espero que continúen con nosotros. Muchas gracias a los asistentes. Entendemos que fue una jornada pues larga, pero creo que valió la pena, ¿no? Todas las participaciones de hoy fueron muy interesantes y nosotros como odontólogos pues nos interesa mirar lo que se está haciendo y lo que da de nuestra escuela, ¿no? Especialmente. Entonces, muchas gracias. Y por favor, entonces, los que deseen participar, lo esperamos en el Salón 3 a las 6:30, 6:30. Muchas gracias.